Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en el futuro de las series, por supuesto. Hoy vamos a hablar de las series que, según mis predicciones, van a arrasar en 2025. Sí, sé que aún falta un poco, pero en el mundo del entretenimiento, el tiempo vuela y los proyectos se cocinan a fuego lento. Así que prepárense para tomar nota porque vamos a descubrir qué nos depara el futuro seriéfilo. Vamos a explorar géneros, plataformas, directores y sobre todo, historias que prometen dejarnos boquiabiertos. Pero antes de empezar, como siempre, un pequeño favor: si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estos análisis y recomendaciones, por favor, suscríbanse. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. 2025 se perfila como un año muy interesante para las series. Estamos viendo una evolución constante en las narrativas, en la producción y en la forma en que consumimos contenido. Las plataformas de streaming están invirtiendo cantidades enormes de dinero en producciones originales, y eso se traduce en series cada vez más ambiciosas y espectaculares. Una de las tendencias que creo que veremos consolidarse en 2025 es la de las series de ciencia ficción con un fuerte componente social. No me refiero a las típicas historias de invasiones alienígenas o viajes espaciales, sino a narrativas que utilizan la ciencia ficción como un espejo para reflejar nuestros problemas actuales: el cambio climático, la desigualdad, la inteligencia artificial, la pérdida de privacidad. Creo que veremos series que nos hagan reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo y las consecuencias de nuestras acciones. La ciencia ficción, históricamente, ha servido como un espacio seguro para explorar temas controversiales y presentar escenarios hipotéticos que nos obligan a cuestionar el presente. En 2025 esta función se verá amplificada, con series que no solo entretengan, sino que también inciten al debate y a la acción. Por ejemplo, hay un proyecto que me tiene particularmente entusiasmado y del que se rumorea que podría estrenarse a finales de 2024 o principios de 2025. Se titula Eco Warriors y está ambientada en un futuro cercano donde el cambio climático ha devastado gran parte del planeta. La historia sigue a un grupo de activistas que luchan contra las corporaciones que se benefician de la destrucción del medio ambiente. Lo que me llama la atención de este proyecto es que no se limita a mostrar los efectos del cambio climático, sino que también explora las complejas motivaciones de los personajes y las difíciles decisiones que deben tomar. Además, se dice que cuenta con un reparto internacional de primer nivel y una producción visual impresionante. Se rumorea que la dirección corre a cargo de Anya Sharma, una directora independiente conocida por su enfoque realista y visceral, y que la banda sonora estará compuesta por el aclamado músico electrónico Kenji Ito, quien ya ha trabajado en proyectos similares con anterioridad. La combinación de una dirección innovadora, una banda sonora evocadora y un tema de actualidad candente hacen de Eco Warriors una apuesta segura para el éxito. Otra tendencia que creo que será clave en 2025 es la de las series que exploran la identidad y la diversidad. Estamos viendo un aumento en la representación de diferentes culturas, orientaciones sexuales y identidades de género en la televisión, y creo que esta tendencia se intensificará aún más. Las series que nos permiten ver el mundo a través de los ojos de personas diferentes a nosotros son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y tolerante. La representación auténtica y matizada es crucial para romper estereotipos y fomentar la empatía. El público está demandando historias que reflejen la complejidad y la riqueza de la experiencia humana, y las plataformas de streaming están respondiendo a esta demanda. En este sentido, hay un proyecto que me parece muy prometedor y que se titula The Shifting Sands. Es una serie que sigue la vida de una familia de inmigrantes que llega a una gran ciudad en busca de una vida mejor. La historia explora los desafíos que enfrentan al adaptarse a una nueva cultura, al mismo tiempo que intentan preservar sus propias tradiciones. Lo interesante de esta serie es que no se centra únicamente en los problemas que enfrentan los inmigrantes, sino que también muestra su resiliencia, su creatividad y su capacidad para construir nuevas comunidades. Se rumorea que la serie está siendo desarrollada por un equipo de guionistas y directores de diferentes orígenes culturales, lo que garantiza una representación auténtica y matizada de la experiencia migratoria. La autenticidad es un factor clave para el éxito de este tipo de series, y la participación de personas con experiencia personal en la temática es fundamental para lograrla.
Además, The Shifting Sands promete explorar las complejidades de la identidad cultural y la búsqueda de pertenencia en un mundo globalizado. Y hablando de diversidad, no podemos olvidarnos del auge de las series internacionales. Cada vez más producciones de diferentes países están ganando reconocimiento a nivel mundial, gracias a las plataformas de streaming que las hacen accesibles a un público más amplio. Creo que en 2025 veremos aún más series de países como Corea del Sur, España, Francia, Italia y Nigeria, que nos sorprenderán con sus historias originales y sus propuestas estéticas innovadoras. El público está cansado de las mismas fórmulas narrativas y está buscando historias frescas y originales que le permitan descubrir nuevas culturas y perspectivas. Las series internacionales están llenando este vacío, ofreciendo una alternativa a la producción tradicional de Hollywood. Una de las series internacionales que más espero es una producción coreana titulada Chasing Shadows. Se trata de un thriller psicológico ambientado en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. La historia sigue a una detective que investiga una serie de crímenes que parecen estar relacionados con una nueva aplicación que permite a las personas revivir sus recuerdos. Lo que me atrae de esta serie es su premisa original, su ritmo trepidante y su capacidad para explorar temas como la memoria, la identidad y la realidad virtual. Además, las producciones coreanas suelen destacar por su calidad técnica y su cuidada estética, así que espero que Chasing Shadows sea una joya visual. El director Park Hae-jun es conocido por su meticuloso trabajo en la creación de atmósferas tensas y opresivas, y la actriz principal, Kim Hee-won, es una de las estrellas emergentes del panorama coreano. La combinación de un director talentoso y una actriz prometedora hacen de Chasing Shadows una serie que no podemos perdernos. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los géneros más populares como la fantasía y la ciencia ficción. Estas series seguirán siendo un pilar fundamental de la televisión en 2025, pero creo que veremos una evolución en la forma en que se cuentan estas historias. Ya no bastará con mostrar mundos fantásticos y efectos especiales espectaculares, sino que será necesario que estas series tengan personajes complejos, tramas elaboradas y un mensaje relevante. El público está exigiendo más profundidad y sustancia en las historias de fantasía y ciencia ficción, y las plataformas de streaming están respondiendo a esta demanda. En este sentido, hay una serie de fantasía que me tiene muy intrigado y que se titula The Obsidian Throne. Se trata de una historia de reyes, reinas, magos y guerreros ambientada en un mundo inspirado en la mitología celta. Lo que diferencia a esta serie de otras propuestas similares es que no se centra únicamente en la lucha por el poder, sino que también explora temas como la corrupción, la injusticia social y la importancia de la empatía. Se dice que la serie está siendo desarrollada por un equipo de guionistas que han trabajado en algunas de las series de fantasía más exitosas de los últimos años, así que espero que The Obsidian Throne sea una serie que nos transporte a un mundo mágico y nos haga reflexionar sobre el nuestro. Se rumorea que la producción está invirtiendo fuertemente en efectos especiales de última generación y en la creación de un vestuario y una escenografía que reflejen la riqueza y la complejidad de la cultura celta. Además, el reparto cuenta con actores de renombre y jóvenes talentos, lo que garantiza una interpretación convincente y emotiva de los personajes. Pero no nos quedemos solo en estas 4 series. Hay otros proyectos que, aunque no tienen la misma atención mediática, también prometen ser muy interesantes. Por ejemplo, se está preparando una serie documental sobre la historia de la inteligencia artificial, desde sus inicios hasta sus últimas aplicaciones. Se titula The Algorithms Tale y promete ser un análisis exhaustivo y accesible de una tecnología que está transformando nuestro mundo. También hay una comedia dramática que explora las relaciones humanas en la era de las redes sociales. Se llama Connected y sigue la vida de un grupo de amigos que intentan encontrar el amor y la felicidad en un mundo cada vez más virtual. Y por último, pero no menos importante, se está desarrollando una serie animada para adultos que satiriza la política y la cultura contemporánea. Se titula The Puppet Masters y promete ser irreverente, divertida y provocadora. Además, hay que tener en cuenta el impacto que la realidad virtual y la realidad aumentada podrían tener en el futuro de las series. Imaginemos series que podamos experimentar desde dentro, interactuando con los personajes y tomando decisiones que afecten el desarrollo de la historia. Esta es una posibilidad real, y creo que en 2025 veremos los primeros experimentos en este sentido. Las posibilidades son infinitas, y el futuro de las series se presenta más emocionante que nunca. Otro factor que influirá en el futuro de las series es la creciente importancia de la comunidad online.
Los fans ya no son meros espectadores pasivos, sino que participan activamente en la creación y difusión de sus series favoritas. Las plataformas de streaming están prestando cada vez más atención a las opiniones y sugerencias de los fans, y creo que en 2025 veremos series que se adapten y evolucionen en función de las preferencias del público. La interactividad y la participación serán claves para el éxito de las series del futuro. En resumen, 2025 promete ser un año lleno de series emocionantes, innovadoras y que nos harán pensar. Veremos series de ciencia ficción con un fuerte componente social, series que exploran la identidad y la diversidad, series internacionales que nos sorprenderán con sus historias originales, y series de fantasía que nos transporten a mundos mágicos. En definitiva, un año que promete ser increíble para los amantes de las series. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series que, en mi opinión, van a arrasar en 2025. Recuerden que estos son solo predicciones, y que el futuro siempre es incierto. Pero estoy seguro de que la televisión nos seguirá sorprendiendo con historias cada vez más originales y emocionantes. La creatividad humana no tiene límites, y la capacidad de contar historias es una de las características que nos define como especie. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna serie que les gustaría que analizara en próximos vídeos, déjenme un comentario abajo. Me encanta leer sus sugerencias y saber qué les interesa. También me gustaría saber qué tendencias creen ustedes que dominarán el panorama seriéfilo en 2025. Compartan sus ideas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.